Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Lo decíamos que en el segundo bloque íbamos a estar hablando un poco de economía, de finanzas, pero bajo un tópico, ¿no? ¿Argentina se puede volver un país fiscalmente para lavar dinero, etcétera? Y esto lo digo en función de lo que dijo el ministro de Economía, Caputo, ¿no? Que la gente en realidad tiene mucha plata debajo del colchón, lo cual es cierto según la estadística, y se lo vamos a estar preguntando al doctor Héctor Paglia. Somos el segundo país con más dólares reservados debajo, entre comillas, del colchón, ¿no? Bueno, para que todas esas cuestiones se blanqueen. Eso es lo que quiere Caputo. Pero para eso, supuestamente, también se lo vamos a consultar, hace falta reorganizar toda una estructura fiscal. Paglia, ¿cómo estamos, Héctor? Bien, gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Vamos por ahí, digo, lo que dijo Caputo. Yo pondría, primero aclaremos que por ahora nos venimos manejando con anuncios, declaraciones, hay que ver qué normativa sale y cómo sale. Pero me gustaría poner el tema, porque ha impactado mucho y lógicamente que tiene sus razones de este impacto, en un marco más amplio. Nuevamente estamos tratando de atacar consecuencias y no las causas. Es decir, primero habría que preguntarse por qué los argentinos han sacado legalmente tantos dólares del circuito financiero. Te puedo dar mi especulación, digo, y que la mayoría de la gente, porque invierte en esa moneda segura en función de la escuela económica que tuvo. Bien. Refugiarse en el dólar. Bien, bien. Y le podemos sumar una serie de factores más, como son las confiscaciones que ha hecho el Estado, claro, de los ahorros de la gente, también la falta de seguridad jurídica respecto a la estructura impositiva, siempre mayores impuestos sobre quienes declaran sus bienes. Entonces, ahí es donde habría que trabajar más que en decir, vamos a tratar de ver qué subterfugio encontramos para que esos dólares circulen y nadie diga nada. Porque el riesgo, y voy a tu pregunta, es muy cierto, es decir, nosotros vamos a tener un régimen, por lo que parece, en donde quien hace adquisiciones de bienes durables o de bienes de consumo con dólares no va a necesitar justificar de dónde surgió ese patrimonio. Entonces muchos dicen, bueno, pero a lo mejor la norma, algo dio a entender Caputo ayer, va a ser solo para residentes. ¿Quién garantiza que los dólares que usa ese residente no provengan de un nativo? Por ejemplo, que provenga de alguien que tiene una actividad ilegal incluso fuera del país. A ver, como puede ser el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas, o sea, todas las aberraciones que conocemos que asolan al mundo en materia delictiva. Entonces, yo saco una única conclusión. El gobierno ha asumido un fuerte compromiso de acumulación de reservas en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y está viendo que eso no lo va a poder cumplir y como no lo va a poder cumplir, acuden a estas, como dije, artilugios de llamar la dolarización endógena, etcétera, y que los argentinos pongan los dólares que han ahorrado en circulación y así poder el Banco Central adquirir esos dólares y cumplir con la acumulación, Héctor, de reservas. Vos sos un observador, por supuesto, de la política económica, de la finanza, etcétera, pero también tenés un olfato político. Digo, es raro observar que solamente lo verbalice a ese nivel. Lo puede ser a lo mejor hasta un ministro provincial, un secretario de Economía municipal, pero a ese nivel que lo anuncie, que lo verbalice solamente sin mandar ninguna norma, sin dar un borrador, por lo menos, escueto para ver si el Congreso... digo, bueno, ¿por qué se juega? ¿Hay expectativas? Yo creo que hay un gobierno que muy claramente ha despreciado la división de poderes. Es decir, sí, en el Congreso, fruto de las minorías con cuales trabaja, de las alianzas que tiene que hacer. Gobierna por veto. Pero cuando, claro, gobierna por decreto o veta, como bien dice. O, si no, es una cueva de ladrones, un nido de ratas. Pero cuando los necesita... Pero cuando los necesitan, los convocan. Y cuando ese Congreso pide legítimamente que comparezca, por ejemplo, el ministro de Economía, nunca ha ido. Y siempre busca esquivarlo. Llegamos a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una ley vigente, por la cual se estipulaba que el acuerdo debía tener la aprobación del Congreso. Y se buscó el atajo.
un decreto de necesidad y urgencia Que después lo ratificó el, que lo ¿no? ratificó el Congreso, pero que no decía nada. Nos enteramos de la hoja de ruta cuando ya estuvo el acuerdo firmado. Entonces, preocupa la institucionalidad por un lado y preocupa cuál es el fin último de un gobierno que ha venido cambiando de plan económico, porque hoy reperfilar. Claro, hoy nos hablan de que estamos en la la tercera etapa del mismo plan, lo conversamos Sí. en el último programa contigo, que es un plan exitoso y estamos en la tercera etapa. No, estamos en otro plan económico, con otro régimen cambiario, con otro sistema, en donde la tasa de interés pasa a tener una preponderancia absoluta como catalizador de los flujos de fondos. Entonces, nadie habla de una reforma tributaria integral, se sale también con atajos, que el super IVA, que esto, lo otro. Sí, las provincias son ignoradas. Claro, es bastante complejo el panorama. Supuestamente en la última apertura de sesión del Congreso Nacional dijo que vamos a ir solamente a un IVA más integrado, con una reforma de los 150, 140, 160 impuestos que pagamos los argentinos, directo o indirectamente, vamos a quedar, creo que dijo 10, 15 impuestos 9, solamente. 10 y ahora se habla de la reforma del IVA, un IVA que empezó creo con el 13%, el 8%, que lo fueron subiendo, y hoy estamos en un 21%. Sí. Aparentemente, seguramente te podrás explayar más, Héctor, se habla de un IVA de un 8% a nivel nacional y que el IVA provincial se hagan cargo las provincias pagando el costo político, las provincias, ¿no? Tiene una doble lectura. ¿Estás enterado de esa cuestión? ¿Qué has podido investigar? Yo lo que siempre sostengo que Argentina necesita una profunda reforma tributaria, tanto en lo que es la legislación tributaria en sí como la administración tributaria. No la hace nunca, Héctor. Pero el impuesto al cheque, ¿cuánto nació? Bueno, momentáneamente. Precisamente, hay que eliminar todos los impuestos distorsivos y sería bárbaro tener una estructura impositiva simplificada, amigable con el contribuyente, que grave verdaderas bases imponibles, que las provincias y los municipios reciban los recursos que les corresponde, que haya una correspondencia fiscal entre quien hace una buena administración y puede bajar sus impuestos y logra después la parte política que vos señalas. Pero esto no está enmarcado en eso. Está simplemente en un cambio con un proyecto que ni sabemos bien cuál es el alcance, perdón, cuál es el alcance, hasta dónde va a llegar y cómo van a jugar las provincias. Las provincias no están siendo consultados, los gobernadores están opinando per se, porque acá desde el año 1994 se reformó la Constitución, había un plazo para un nuevo régimen de coparticipación federal y nunca se le llegó a una nueva ley convenio, que como ley convenio debe tener la unanimidad de todos los involucrados, porque ningún gobernador se va a sentar a una mesa de negociaciones donde sabe que de antemano va a perder. Y el presidente lo ha vuelto a ratificar porque ha dicho esto del super IVA, bueno, que no pongan más ingresos brutos y todo. Y cuando le preguntaron, bueno, pero hay provincias que tienen, las provincias en sí, en un país tan extenso, tienen distintas estructuras productivas. ¿Cómo van a hacer? Que se las arreglen las provincias. O sea, un desprecio hacia el federalismo que ha quedado reflejado en estas declaraciones y que indudablemente va a ser muy difícil de implementar así aisladamente y no dentro de un plan. Llama la atención, sí, que el presidente deteste o menosprecie lo que denomina la casta política, pero sin embargo trabaja y los pone en conducta en función de los ATN. Doy un ejemplo, digo, mezclo la economía con la política. Bueno. La alianza con el gobernador del Chaco, que hizo una alianza con la Libertad Avanza, a la semana recibe una montaña de ATN. Bueno, ni a hablar, sospechosamente, me meto con un tema de coyuntura de la ficha limpia, que, oh casualidad, la provincia de Misiones, que tenía que dar los votos para la ficha limpia, fue en el tope la que más ATN recibió. Digo, bueno, hay un doble discurso ahí acostumbrado. Esa dictadura de la billetera, de que tanto nos cansamos de este sometimiento del poder central a los estados provinciales, vinculado a lo que es la coparticipación y los recursos, y bueno, lo estamos viviendo y lo seguimos viviendo. Sí. Vuelvo al principio, cuando hablábamos del tema del paraíso fiscal y de la circulación libre de dólares. No atacamos las causas, no nos ponemos a elaborar la clase dirigente un programa integral de contenido productivo para la salida de Argentina. Me voy a cansar de
de repetirlo. Sí, Nunca claro. lo hemos probado. Hasta ahora, ¿cómo está el RIGI? Lo hablamos, creo, cuando se implementó. ¿Qué frutos trajo el RIGI? Y hasta ahora ha traído compromisos de inversión, algunos acuerdos, otros se han caído. Tenemos el tema del gas licuado en el sur, al final YPF dejó caer el proyecto, volvemos a los buques que van a licuar el gas. O sea, no hay nada concreto y solo encarado, como lo dijimos en aquel programa que lo analizamos, a proyectos que hacen a la extracción de recursos naturales sin valor agregado. Y ahora la estrellita parecía que fuera San Juan, ¿no? Sí, Con sí. el tema Bueno, el minero. descubrimiento de San Juan es realmente Argentina, por eso yo digo, hay tantos intereses dando vuelta alrededor de Argentina, pues son tantos los recursos que tiene y que van aflorando que precisamente el gobierno tiene que administrar para el bien del país esos intereses y sacarle el provecho que corresponde. Héctor, se me va acabando el tiempo, pero hay un Sí. tema que es un déjà vu en todos los gobiernos de Córdoba, por ejemplo, que son los juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en este caso se renueva con el mandato de Martín Yayota por las cajas de jubilaciones. ¿Cuál es tu olfato? ¿Va a volver a salir favorable? El gobierno aparentemente le quiere pagar con Campo, con FADEA, con... Sí, pareciera que las leyes y los acuerdos de las provincias, en el caso concreto de Córdoba, con la Nación sería sujeto a un cambio de figurita y no es así. Sí. No es así, es decir, Córdoba con legítimo derecho ha ido y el gobernador en las últimas horas ha sido muy innovador en decir, bueno, solucionemos el tema, vamos a este régimen tributario nuevo, pero lo hagamos al revés, recaudamos las provincias y las provincias No, te van a decir que no a la Nación, le claro. transmiten a la Nación la parte que corresponde. Entonces, ¿qué ha habido? Un gran trasvasamiento desde los 90 hasta ahora de responsabilidades, de servicio a las provincias sin los recursos Escuela, correspondientes. salud, seguridad. Entonces yo, que creo Sí. en la justicia, creo que firmemente que el legítimo derecho que ha ejercido Córdoba sea respondido favorablemente por la Suprema Corte de Un Justicia. déjà vu que aparece en todos los gobiernos, ¿no? En Y, función de bueno, comulgar o no con el gobierno. Concluimos con lo del principio, atacamos las consecuencias y no solucionamos las causas de los problemas. Gracias, Héctor, como siempre, y hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Coming to my life, now, my darling. Hey, everybody sing with me. I got to feel good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.